Buenas noches, ingenieros. Soy Adriana Serna de Ingeniería de Software 2 y hoy le voy a presentar la tarea número 5. Aquí están los dos ejemplos de razones comunes para crear una función. Tenemos el código sucio y el código limpio. Mm, eh, Primero con el código sucio. Podemos ver que el código sucio tiene nombres de parámetros confusos. Tenemos R, que R uno no sabe qué significa. Esto dificulta la comprensión del propósito de la función. Entonces es recomendado usar nombres de variables descriptivas. No, usar nombres descriptivos para las variables. Es la misma función de calcular el área. Entonces, calcular el área, se ocupa el radio. Pero en este caso, en el primer ejemplo de código sucio, no podemos como saber correctamente qué es lo que está haciendo porque no sé qué significa R. El siguiente programador o, por ejemplo, yo de aquí a 10 años no voy a saber qué es R. Entonces es mejor poner la palabra completa a solo poner nombres, eh, algo, bueno, simplemente confusos. Tenemos dos, que razones para evitar eh, la duplicidad. Aquí tenemos el código. En el código sucio contiene duplicidad de código tanto para la actualización de base de datos como para el registro. Son estas dos. Eso puede llevar errores si alguna parte del código cambia y no se actualizan no se actualizan en todos los lugares, ¿verdad? Eh, Podemos ver que en el código limpio, este evita la duplicidad llamando a funciones especializadas para la actualización de datos y registros. Después tenemos el ejemplo número 3, que es sangrías excesivas o forma de flecha. Eh, Podemos ver que el código limpio y el código sucio como, dime un segundo, podemos ver como en el código sucio tiene problemas de sangría. La flecha, le hace falta llaves en el bloque del if y el else, lo cual conduce a un comportamiento inesperado. Además, la falta de sangría en las líneas siguiente a for each dificulta la lectura y comprensión del flujo del programa. Después tenemos la versión de Clean Code. En el código limpio tiene una estructura clara y adecuada. La sangría se utiliza correctamente para resaltar todas las estructuras de control. Después tenemos transmitir la intención en funciones. Tenemos el código sucio y el código limpio. Como podemos ver, en el código sucio eh, tiene el nombre de validar edad, lo cual uno puede validar la edad de 18, puede validar la edad de 21, puede validar la edad si es mayor de edad o si es de tercera edad. Entonces validar edad no me dice mucho verdaderamente porque uno puede hacer varias validaciones. Esto lo cambiamos con es adulto porque uno sabe que a la edad de 18 uno deja de ser niño, se convierte en un adulto. Entonces, este nombre de validar edad
no es, no es muy claro, porque como lo vuelvo y repito, se pueden validar muchas edades. Y también podemos ver años, lo cual es muy diferente a edad, porque uno puede ver cuántos años tiene un carro, cuántos años han pasado, cuántos años faltan, entonces este parámetro no es muy descriptivo. Y eso lo cambiamos, claro, en el clean code a una variable que se llama edad. Entonces ya es más fácil de entender qué es lo que se está haciendo en el clean code a comparación del código sucio. Tenemos el ejemplo 5, las funciones deben ser una sola cosa, ejemplificar eh, las ventajas. Aquí tenemos, en el ejemplo sucio, tenemos guardar usuarios. El código sucio tiene múltiples responsabilidades, lo que hace que sea difícil de entender y de mantener. La validación tiene, claro, la validación tiene dos validaciones, de hecho. El guardado en la base de datos y el registro debería estar separado. Todo lo que es la validación, el registro de la base, el guardado en la base de datos y el registro deberían estar separadas en varias funciones. Y eso es lo que hacemos aquí en el código limpio. Tenemos validar usuarios, que básicamente esta parte de acá. Tenemos acceder a datos, que también eso sí está acá. Y por último tenemos el guardado, que es la que está acá. Entonces tenemos varias diferentes funciones tenemos tres diferentes funciones dentro de una sola función, a comparación de aquí, que tenemos un solo relajo en una sola función. Después tenemos variables efímeras. Aquí tenemos el código sucio. Eh, Vemos cómo este código utiliza nombres de variables cortos e incomprensibles. Tenemos nums y tenemos en y tenemos x, lo cual dificulta la comprensión lógica de la función. Tenemos el código limpio, que es sencillo. Tenemos números, tenemos sumas y tenemos num. Ya vemos más fácil que lo que está haciendo, está sumando todos los números dentro de la lista números. Tenemos el séptimo ejemplo, que es exceso de parámetros. Vamos a ver que cómo en calcular distancia en el código sucio recibe 4 parámetros separados. Lo que puede hacer que sea confuso de entender y que sea confuso entender qué representa cada uno de ellos. Y también vemos que tenemos pésimo nombramiento. En el código limpio, claro, quitamos todo eso, ¿verdad? Aquí tenemos un parámetro de point o punto, que es una clase, y tenemos comienzo y final. Después lo hacemos aquí y es mucho más fácil de entender y mucho más sencillo, ¿verdad? Por último, en mi octavo ejemplo, tenemos funciones demasiado largas. Tenemos aquí, primero vámonos al código sucio, que es esto de aquí. Vemos cómo este código realiza, no solo que realiza una gran cantidad de cosas, pero también es extremadamente largo. Ninguna función debería ser así de larga. Vemos que hace validaciones, hace registros, hace cálculos y retorna. Y hace
varias condiciones, no solo una. Entonces, si vamos a la versión limpia, vemos cómo tengo una función que solo sea el menú, vemos una función para suma, una función para resta, una función para multiplicar, una para dividir y otra simplemente para mostrar resultados. Y vemos cómo cada una de ellas no toma más de 3 líneas. Y ahora sí, por último tenemos el noveno ejemplo, que es el uso de excepciones como try y catch. Tenemos nuestro código sucio y nuestro código limpio. En el código sucio vemos cómo se utiliza el try catch para manejar cualquier excepción que ocurre. Esto puede llegar a ocultar ejemplos reales y dificultar la depuración de los mismos. Las excepciones deben usarse para situaciones excepcionales y no para controlar, no para el control de flujo normal. Aquí vemos nuestra versión limpia, en la que el código limpio lanza una excepción si el denominador es igual a 0, lo cual es una forma más controlable de manejar los problemas, a comparación de poner un try catch que me ocultaría el problema principal. Bueno, gracias por su atención. Eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya gustado mi trabajo.